por favor, ¿ya? Muy bien. Vamos a hablar ahora sobre el manejo y cuidado de la línea arterial, ¿ya? La línea arterial definitivamente no es común en todos lados. Hay algunas unidades y hay algunos hospitales que sí tenemos la posibilidad de tenerlo a la mano, ¿no? Sobre todo por los equipos o los materiales que se utilizan, ¿no? Vamos a comenzar a ello. Probablemente hemos visto estos equipos, no es difícil su manejo, algunos ajustes que hay que tener en cuenta. La inserción en algunos casos lo hacen las colegas, pero muchas veces lo hace en sala de operaciones, que es la mayor cantidad de lugar o el lugar donde más se utiliza y en las UCI, ¿no? Es el usiólogo o es también el anestesiólogo, ¿no? Sobre todo porque esta línea me va a permitir medir la presión arterial media, ¿no? En forma exacta y en el momento, ¿no? De esa manera, si hay alguna alteración o si hay algún desequilibrio del paciente, vamos a observar en el momento cómo desciende la presión arterial media, ¿no? O también, si de repente estamos administrando inotrópicos, vamos a ver cómo se aumenta o se modifica la PAN, ¿no? Entonces, la línea arterial nos facilita porque nos mide en forma continua, segundo a segundo, la presión arterial media. Además, también, mediante esta línea arterial, yo pudiera sacar una muestra de gasometría en forma constante. De repente mi paciente está aséptico, está chocado, tratamos de ajustar en forma adecuada pues el ventilador mecánico. Entonces, para no estar hincando frecuentemente al paciente o para no estar dañando, porque recordemos que cada vez que hincamos vamos a dañar el vaso, así lo hagamos de forma adecuada la gasometría, pues tenemos que ir ajustando, ¿no? Entonces, para evitar esto, pues podemos utilizar el puerto también de la línea arterial y sacamos nuestra muestra de sangre, ¿no? A ver, por favor, ese jovencito que está pintando la pantalla, cuando da su nombre, por favor, no lo haga. Muy bien, entonces, con esto vemos la estabilidad o inestabilidad de nuestro paciente hemodinámicamente y también vamos a manejar pues la mira de forma mucho más exacta para ir ajustando, ¿no? De repente, como alguien me dijo, oye Julio, pero si yo tengo mi tensión, me teleformo en forma continua, claro, podrías hacer, pero imagínate, una persona que le esté insuflando el manguito en forma constante, uno que le vas a producir cierta equimosis en el brazo y por el otro lado, cada vez que vas utilizándolo, puede haber también una alteración del valor, ¿no? Entonces, para evitar esto, pues justamente es mejor utilizar una línea arterial. Entonces, como hemos visto, nos facilita básicamente dos, el monitorización de la PAN en forma continua, ¿no? Al mismo tiempo nos permite sacar muestra para la gasometría rápidamente, ¿no? En los parámetros o en las ondas que vamos a ver en la línea arterial, vemos tanto la sístole, la diástole y la PAN, ¿no? Recordemos que la sístole es la constricción, la diástole es vasodilatación, ¿no? Y la presión arterial media es el uso de ambos parámetros, ¿no? Porque hay dos formas de sacar la PAN. Le podemos sacar de forma indirecta, también mediante la tensión arterial, 2 diastólica más una sistólica sobre 3 y la PAN ideal es superior a 65 milímetros de mercurio. Pero para evitar esto, automáticamente ponemos nuestra línea arterial y colocamos, ¿no? Y nos podemos ver directamente. La indicación de la presión arterial eh, invasiva, ¿no? La PAI, presión arterial invasiva, pues nos sirve en cirugías cardiovasculares mayores, ¿no? Cuando hay esta trasplante de corazón, cuando hay pues bypass, cuando tienen pues que hacer alguna bifurcación, ¿no? También pacientes sometidos a cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea, o sea, utilizando ¿no?
este equipo que actualmente ya está de moda, ¿no? También en cirugías mayores, tanto abdominal, torácica, ¿no? Como la resección gástrica, resección de algún lóbulo del pulmón, ¿no? Pacientes politraumatizados que estén inestables, cirugías intracranianas, ¿no? Para hacer derivaciones, para hacer externas, internas, para hacer descompresión eh, mediante extracción de la calota, ¿no? En pacientes con sangrados masivos que a pesar de la transfusión no ceden, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes con hemorragias digestivas por vía esofágica, por ejemplo, que comienza a sangrar en forma exhaustiva, por más que se pone eurotide, por más que se le pone su Swan-Ganz, su sonda antivarices, sigue sangrando, ¿no? Entonces es mejor utilizar una línea para poder ver en forma continua la PAN, ¿no? Pacientes con hipotermia severa, pacientes con paro cardiorrespiratorio, pacientes con shock, que hemos mencionado, y con pacientes con vasoactivo, ¿no? Son indicaciones, ¿no? Que vamos a tener que utilizar una bolsa donde va a ir un cloruro de 1000, su sistema de infusor para aumentar la presión, ¿no? Que debe estar en la coloración verde, ¿no? Su traductor, plus plus, ¿no? La línea misma, la llave que va a la línea arterial, ¿no? Y su traductor al monitor, ¿no? Que va. Tenemos acá los equipos, el traductor, que justamente es el que va con su enlace, ¿no? Que va directamente a la línea arterial y también va pues al cloruro, ¿no? Probablemente hemos visto este plus, ¿no? Que nos sirve para evitar que siga pasando o también para el pase, incluso para la calibración, ¿no? El lugar donde se puede utilizar y colocar la línea arterial es variable. En cualquier arteria podríamos utilizar, pero hay algunas por la posición que tienen son más adecuadas. Por ejemplo, la arterial, la femoral, la pedio, la cubital, la axilar, ¿no? Pero la que se sugiere es la arteria radial, ¿no? Es la que sugiere por la posición misma que tiene en el cuerpo, ¿no? Es mucho más fácil de acceso y es mucho más fácil también para la conservación. ¿Por qué se elige pues estas líneas, ¿no? Porque debe tener suficiente diámetro. En el caso de la radial, la cubital es mucho más delgada, por ejemplo. Debe tener una adecuada circulación colateral. Por ejemplo, si es que se daña o lo dañamos mediante la punción o el uso de la arteria radial, tenemos al costado pues la arteria cubital que lo va a perfundir. Pero también es importante determinar y hacer uso del test de Allen para saber esta funcionalidad y confirmar pues la circulación colateral y no vaya a colapsar. Imagínate que tu arteria cubital tenga o esté hipoperfundida, esté tapada y dañamos la arteria radial, vamos a tener en corto plazo isquemia, cianosis, isquemia, frialdad o incluso pérdida del miembro del paciente. Entonces, todas esas cosas, la persona que va a colocar la línea arterial tiene que mediar la situación, ¿no? Evitar también insertar el catéter en lugares donde hay cuadro infeccioso, ¿no? Porque por ser torrente sanguíneo, recuerden que es lleno de la parte de la circulación arterial es oxigenada, ¿no? Imagínense que hay un cuadro, una celulitis en este miembro superior y lo colocamos en esta radial, pues en la posibilidad de hacer un cuadro infeccioso sistémico, pues el sistema circulatorio es mucho más riesgoso, ¿no? Entonces hay que considerar todos estos criterios antes de colocar la línea arterial. Como hemos mencionado, la arteria radial puede ser de primera elección, ¿no? Utilizamos un Avocat número 20 o 18 en el adulto, ingresamos, igual como si fuera la toma de una gasometría, en la misma posición, ángulo de 37 a 45 grados,
¿Y por qué utilizamos esta angulación? Justamente dado el diámetro y calibre de la arteria, se hace en esta posición, buscando justamente la arteria ingresa y se empuja nada más la cánula. Igual como cuando colocamos un catéter venoso central, es el mismo procedimiento, ¿ya? Pero si utilizamos la arteria radial y queremos ver que la circulación colateral va a ser adecuada, tenemos que hacer este test de Ali, ¿no? Presionando ambas arterias, pidiendo a la persona que cierre la mano y al aperturar tenemos que ver cuánto tiempo demora en el llenado capilar, ¿no? Si es menos de 100 segundos, quiere decir que es adecuado, ¿no? Pero si fuera de 8 a 14 segundos, es algo dudoso, pero más de 15 segundos no se realiza ya la canulación en la arteria radial. La segunda alternativa tenemos la arteria femoral, ¿no? O sea, se utiliza un ángulo de 45 grados, igual también se utiliza un catéter 20 o 18, incluso 18, dado que la arteria femoral es mucho más grande, ¿no? Podemos utilizar la arteria pedio, pero en este caso es más para pequeños, para niños, ¿ya? Se introduce en un ángulo de 10 a 20 grados, mucho más pegado, ¿no? Entonces, dentro de los catéteres que van a utilizar, en el adulto, como hemos dicho, de 18, 20 o 18, ¿no? Para los escolares o pediátricos, 20 o 22, dependiendo de la dimensión corporal. Y para los lactantes o preescolares, 24 o 22, ¿no? Utilizamos estos catéteres. Porque el que se utiliza es el Avocat o bránula convencional que utilizamos, ¿no? La técnica de punción, hay tres técnicas, ¿no? Tenemos la canulación directa, canulación con técnica de transcripción, pero lo que más es común, la técnica de Sildenheld, ¿no? La técnica de Sildenheld es igual como colocamos un acceso venoso bueno, en una vena, en este caso los enfermeros, es el mismo procedimiento, fijando, ¿no? Acá no vamos, lógicamente que no le vamos a ligar, limpiamos, ingresamos la cánula, ¿no? Vemos que hay retorno, vamos a empujar la cánula, sacamos la guía y vamos a colocar el acceso. Para esto ya todo debe haber sido fraguado o pasado o filtrado todo el conducto con cloruro de sodio. Antiguamente, pues, ¿qué se utilizaba? Se utilizaba cloruro con heparina, ¿no? En un litro de cloruro, 12 C de heparina. Y se denominaba vía hepaminizada, ¿no? Heparinizada. Pero actualmente se trata de evitar transgresiones externas y se ha comprobado que tranquilamente con cloruro de sodio podemos tener justamente esta permeabilidad, ¿no? Entonces ya no hay necesidad de agregarle heparina pues en el cloruro de sodio cuando preparamos para colocar nuestra línea arterial. ¿Qué material necesitamos? Nuestro campo estéril, ¿no? Nuestro catéter, como hemos visto, en el adulto, que es lo que más vamos a manejar, es 18-20, ¿no? O sea, el color rosado o color verde, ¿no? Solución antiséptica, ¿no? Podemos utilizar la clorexidina al 1% o al 2%, ¿no? Y después alcohol, ¿no? Puro. Su tegadera transparente para poder observar. Podemos utilizar también tela adhesiva, pero mejor los tegader. Una jeringa de 5 de 10, nuestro monitor, ¿ya? Que debe estar ya preparado, prendido y regulado. Nuestro regulador de flujo, lo presurizador, que es ese plush que hemos visto. El cable de transmisión, que es la unión, ¿no? La válvula de lavado, que ya de triple vía, ¿no? Nuestra guía de prolongadores, antiguamente era con heparina, ahora solamente utilizamos cloruro, ¿ya? Guantes estériles en todo momento, la parte de la bioseguridad importante, gasa, y en algún caso si hay demasiado sangrado, para limpiar con algodón y alcohol, ¿no? Vamos a calibrar el purgado, hacemos pasar, abrimos la llave, cerramos, ponemos en cero o aceramos y nuevamente abrimos la llave
y vamos a ver que ya tenemos calibrado ya nuestro equipo, ¿no? Para eso en nuestro monitor previamente le hemos puesto pues en el monitor o en el parámetro que dice línea arterial, ¿no? Previamente. Solamente lo dejamos para colocar o pulsar la parte que dice cero, ¿no? O acelerar, como se dice vulgarmente, ¿no? Esta es la técnica Sildenheld, que es la que justamente hemos visto, es igual como una canulación, una colocación de una cánula, es lo mismo procedimiento, pero en vez de poner una vena, lo ponemos en una arteria, ¿no? En las ondas que vamos a ver se observa algunas características tanto de la sístole como la diástole, ¿no? Que son pulsaciones que vamos a notar tanto de constricción como de vasodilatación. Esto es lo que se traduce en las ondas de la línea arterial, ¿no? Hay otras curvas adicionales más específicas, como la onda anacrótica, la onda catacrótica, la incisura dicrótica, la onda dicrótica, ¿ya? Pero que es también parte más específico, pero si nosotros queremos ver algo a lo que más nos interesa, es la sístole y la diástole, que es la primera ondulación que aparece y la segunda ondulación. Entonces, si no tenemos adecuadamente la primera ondulación, quiere decir que tenemos una alteración en la sístole, y la segunda ondulación o la segunda onda, si no encontramos de forma adecuada, diríamos que tenemos alguna alteración o variabilidad en la diástole, ¿no? Para ser más exacto. ¿Cuáles son las complicaciones de colocar una línea arterial, no? Recordemos que puede producirse una isquemia, por eso justamente se recomienda hacer el famoso test de Allen modificado, porque si es que se obstruye, se infecta o se puede producir un trombo, un émbolo, ¿ya? Tendríamos la posibilidad y la capacidad de la circulación colateral, por ejemplo, si es en la arteria radial, pues la arteria cubital para poder perfundir la parte de la mano que estamos utilizando, ¿no? Igual también eh, por el movimiento, por la forma de colocación, podría formarse un hematoma o incluso podría infectarse haciendo una celulitis en la zona donde se ha colocado. Por eso es importante el monitoreo. No solamente es medir, no solamente es mirar la onda, sino también la zona de inserción. Todos los días se debe hacer la limpieza, retiramos el tegader, ¿ya? Limpiamos con alcohol y volvemos a cerrar, ¿no? Ahora, en el caso de que si utilizamos, por ejemplo, un Tegader Advance, que sí tiene una duración de 5 días, o el uso de las almohadillas de clorexidina, que son unos geles que se ponen en la zona de inserción, en ese caso sí solamente se coloca una sola vez y ya no se retira para poder limpiar, ¿no? Solamente una sola colocación y ahí queda, ¿no? Igual la disminución de la capacidad intelectual, también la parte de formación de aneurisma podría producirse, entonces hay que tener mucho cuidado, por eso es importante la monitorización, o también la presencia de fístulas arteriovenosas también en ese lado, porque en los pacientes que tienen su fístula con pacientes renales, no se debe colocar esa zona, como sabemos, ¿no? Entonces, debemos recordar que igual nuestra línea o el punto donde vamos a colocar, ¿no?, la unión debe estar casi a la altura del corazón, ¿no? Para poder hacer el monitoreo. A veces lo ponemos en la cama, pero recordemos que esa unión, ese plush, junto a la llave, debe estar casi a la altura del corazón. Entonces, como enfermeros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que chequear el ajuste, ¿no? De las conexiones, que no estén tiradas, que no estén dobladas, chequear si no hay presencia de burbujas de aire, si ha habido retorno sanguíneo, ¿no? Hay que remover, pasamos un poco de contenido, ¿no? Eh, salinizamos,
para que de esta manera pues pueda evitar que la onda se altere o que la presión misma se aumente de forma inadecuada y pues nos dé valores erróneos, ¿no? También hay que recordar que esta línea arterial no se queda más de 3 días, solamente debe estar colocado 72 horas, ¿no? En todo momento debemos de considerar el uso de equipos estériles, limpios, descartables, y una vez que termina sus 72 horas, pues se retira y se elimina. Ahora, en algunos casos, pues que ya hemos suspendido los inotrópicos, por ejemplo, si tenemos un paciente sin inotrópico, no hay necesidad de seguir utilizando una línea arterial porque el riesgo de infección o el riesgo de contaminación también es latente, ¿no? Entonces, si ya no hay, el paciente se suspendió los inotrópicos, ya se debe de suspender la línea arterial. Otra cosa importante, en el punto 1 vemos la presión sistólica de pico, lo máximo. En el 2, la dicrótica, 3, diastólica, ¿no? Y en el 4, la que es la parte final e inicio de la sistólica, la muesca anacrótica que se llama, ¿no? Algunas alteraciones que se puede ver en la curva, ¿no? Como puede ser pulso anacroto, pulso Zeller, pero son más específicos que se puede encontrar en las curvaturas, ¿no? La importancia de la línea arterial justamente radica en que tenemos que, y nos sirve para monitorizar segundo a segundo la PAN, o sea, la presión arterial media, ¿no? Si nosotros nos descuidamos, incluso si nosotros utilizamos un inotrópico, por ejemplo, la noradrenalina, diluido 8 miligramos, 2 ampollas, enciende y destroza, y utilizamos una PAN superada a 65 milímetros de mercurio, nos sirve para poder ir ajustando, porque si imaginas, si nosotros iniciamos de repente a 10 cc y el paciente no mejora, tenemos que aumentar, ¿no? La presión arterial media, vamos a aumentar la infusión para lograr este objetivo. ¿Y quién nos va a dar esa indicación de ir aumentando y disminuyendo? Justamente es la PAN, ¿no? Ese es lo que nos sirve. En cuanto a la presión arterial media, ¿habrá alguna pregunta? En línea arterial, disculpen, en la línea arterial, ¿habrá alguna pregunta? No hay preguntas, doctor Julio. Muy bien, solamente para mencionar que, bueno, de repente no todos tenemos la experiencia o de repente hemos tenido la posibilidad de utilizar una línea arterial. Definitivamente, la línea arterial nos facilita el monitoreo. Básicamente nosotros en cuanto al uso de inotrópicos, porque cada vez vemos más pacientes que llegan con shock séptico y entonces a veces el uso de un solo inotrópico, por ejemplo la noradrenalina, antiguamente utilizábamos la dopamina, ¿no? Probablemente muchos recordemos nuestras 2 ampollas de dopamina con nuestro cloruro de sodio, pero recordemos que la dopamina, dado sus efectos alfa, beta, ¿no? Producían mucho el riesgo a un aumento excesivo de la dosis de isquemia y necrosis periférica, ¿no? Y al mismo tiempo también recordemos que el uso de la dopamina inicialmente, ni bien comenzamos a administrar, ya está dañando el riñón y está dañando la retina de la persona. Entonces, con la incorporación de la noradrenalina a los medicamentos críticos, ha facilitado justamente que no se produzca y sea mucho más compatible con el cuerpo. Incluso dosis excesivas al límite, que son 20 cc por hora, pues no se ve tanto la isquemia y la necrosis como sí con la dopamina, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nosotros utilizamos dos doble inotrópicos, ¿no? Por ejemplo, el uso de la vasopresina, 2 ampollas de vasopresina en 100 de cloruro,
y al mismo tiempo la noradrenalina simultáneamente nos permite facilitar pues, que la persona pueda perfundir de forma adecuada, ¿no? Lógicamente tratando de llevar a la parte más extrema, mientras que la cobertura antibiótica de última generación puede hacer su trabajo, ¿no? Y al mismo tiempo la reproducción volumétrica y en algunos casos la estabilización renal pues nos facilita, ¿no? La compensación, algunos pacientes cursan con problemas metabólicos agregados y mediante el uso del bicarbonato, gluconato, pues va a facilitar justamente este trabajo. Entonces, definitivamente la línea arterial nos facilita ese segundo a segundo de lo que podríamos estar tomando la presión en nuestro paciente. Recordemos que actualmente, según las guías internacionales, el límite que estamos buscando siempre es 65, por encima de 65 milímetros de mercurio y no exceder tampoco los 95 milímetros de mercurio, ¿no? Con que pasemos los 65, tranquilamente estamos bien servidos en cuanto a la parte hemodinámica de nuestro paciente con inotrópicos. En algunos casos también, probablemente en los pacientes con falla cardíaca, o sea que tenga un FEBI menor a 40%, y haciendo solamente mención que el FEBI es la fracción de eyección de ventrículo izquierdo o la salida de volumen de sangre, ¿no? O sea, de toda la cantidad de sangre que ingresa al corazón, no sale todo, sale entre un 40 a 60%, y eso es considerado como FEBI, ¿no? Y eso lo encontramos o lo podemos visualizar en el ecocardiograma. Y justamente en algunos casos, cuando el paciente tiene una falla cardíaca, hay que iniciar simultáneamente al inotrópico un, un medicamento que sirve para la función de bomba, que es la dobutamina, ¿no? Y el monitoreo de este paciente, justamente segundo a segundo, nos sirve la línea arterial. Muy bien, creo que no, si no hay preguntas al respecto. No hay preguntas. Continuemos, doctor Julio. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a terminar con la última, con último tema,